Según un estudio científico, los vacunados y los no vacunados propagan la variante Delta dentro del hogar de la misma manera. En otras muy buenas noticias, 18 estados demandan al régimen de Biden por la inconstitucionalidad de los mandatos de vacunación del COVID-19. Y todavía hay cerca de 12,000 efectivos de las fuerzas aéreas en activo sin vacunar, a unos días para que acabe el plazo. Por otro lado, Biden y su desgobierno ocultan información clave sobre Afganistán, según Watchdog. Y para terminar, una sección más del muro fronterizo en Texas estará terminado en 2 meses. A ti que buscas la verdad, bienvenido. Soy Laura Hernández y esto es Factor Sorpresa. Comenzamos. Un nuevo estudio científico expone que las personas infectadas con el virus lo contagian de igual manera estén vacunados o no. Esta nueva investigación explica que la variante Delta se propaga sí o sí. Según el nuevo estudio publicado el 30 de octubre en la revista The Lancet Infectious Diseases, las personas infectadas con COVID-19 tenían cantidades similares del virus, tanto si habían sido vacunadas como si no habían sido vacunadas. El estudio encontró además que el 25% de los contactos domésticos vacunados estaban infectados con COVID-19, mientras que el 38% de las personas no vacunadas fueron diagnosticadas con la enfermedad. El estudio señala que si bien la vacuna es eficaz para prevenir la gravedad y la muerte por el COVID-19, los resultados muestran que la vacunación no es suficiente para prevenir la propagación de la variante Delta en los hogares por el contacto prolongado obvio. El problema no es vacunarse o no, sino lo tendencioso de forzar la vacunación de los más pequeños sin reconocer que el cuerpo tiene la capacidad de la inmunidad natural. Y bueno, este estudio sale a la luz a pesar de que en los Estados Unidos se ha empezado a observar un descenso de los casos del COVID-19 en todo el país, aunque sigue sin estar claro si este descenso será estacional o permanente, o si los casos volverán a aparecer en invierno. Por su parte, el excomisionado de la FDA, Scott Gottlieb, predicó que con la aprobación de las píldoras antivirales y de una vacuna infantil contra el COVID-19, la fase pandémica del COVID-19 terminará y los Estados Unidos pasarán pronto a una fase epidémica general, mientras los estadounidenses aprenden a vivir con el virus. Los resultados de este estudio demuestran que la vacunación no es una medida preventiva infalible, como también ilustran algunos de los últimos casos de la secretaria de prensa Jen Psaki y del recientemente fallecido exsecretario de Defensa Colin Powell, que estaban totalmente vacunados y aún así contrajeron la infección. A nivel estatal, Florida no ha tomado ninguna medida de vacunación obligatoria, mientras que tiene una de las tasas más bajas del virus en el país. Realmente no entendemos el mandato de vacunación obligatoria del gobierno de Biden, que hace que los estadounidenses tengan que elegir entre vacunarse o mantener sus puestos de trabajo. ¿Dónde está su base científica para esto? Hoy tenemos una buena noticia. 18 estados demandan a Biden por sus mandatos inconstitucionales de obligar a vacunarse. Hasta el 29 de octubre, 18 estados habían presentado 3 demandas separadas para bloquear el mandato de vacunación del presidente Joe Biden para los contratistas federales, argumentando que el requisito viola la ley federal. Estos estados son Alabama, Alaska, Arkansas, Carolina del Sur, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Georgia, Idaho, Iowa, Kansas, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, Utah, Virginia Occidental, Wyoming y Texas. Recordemos que el 9 de septiembre el señor Joe Biden emitió una controvertida orden ejecutiva por la que se exige a los empleados federales que reciban la vacuna como condición de empleo como mandato de vacunación federal. Los contratistas que no cumplan el mandato también pueden perder sus contratos con el gobierno. Este mandato entrará en vigor el 8 de diciembre y bueno, en virtud del mandato represor, las pruebas regulares del COVID-19 ya no son una alternativa a la vacunación, pero cualquiera puede evitar la vacunación mediante exenciones religiosas o médicas. Es por esto que los 18 estados trataron de defender la libertad de decisión de sus ciudadanos, bloqueando el mandato extrajudicial de Biden, que viola la 10ª enmienda que separa los poderes federales y estatales, utiliza el gasto federal para coaccionar a los estados, viola la Constitución y no permitió adecuadamente un periodo de comentarios públicos de 60 días. El fiscal general de Texas, Ken Paxton, dijo en un comunicado el viernes que la administración Biden
ha expresado repetidamente su desprecio por los estadounidenses que deciden no vacunarse y ha abusado repetidamente de su poder federal para obligar a los estadounidenses a aceptar lo que no quieren. La administración no puede quitarle a un individuo su derecho a elegir si quiere o no vacunarse. Paxton dijo, y lo cito: si el presidente cree que su paciencia se está agotando, está subestimando claramente la falta de paciencia de los tejanos cuyos derechos está infringiendo. La demanda acusa al desgobierno de Biden de lo siguiente: utilizar subterfugios para lograr objetivos que no pueden alcanzar directamente, el cumplimiento universal de sus mandatos de vacunación, sin tener en cuenta las preferencias individuales, las necesidades sanitarias o las creencias religiosas. El fiscal general de Missouri, Eric Schmidt, y el fiscal general de Nebraska, Doug Peterson, se unieron el viernes a 10 estados para presentar una demanda contra la administración Biden, calificando el mandato de inconstitucional, ilegal e imprudente. Schmidt dijo en un comunicado: si el gobierno federal intenta ejercer inconstitucionalmente su voluntad y obligar a los contratistas federales a obligar a vacunar, la fuerza de trabajo y las empresas podrían verse diezmadas, exacerbando aún más la cadena de suministro y la crisis de mano de obra. En lugar de mejorar la economía y la eficiencia de la contratación, la demanda afirma que el mandato de vacunación para los contratistas provocará renuncias masivas de empleados no vacunados, lo que tendrá un impacto devastador en la economía. Georgia también presentó el viernes una demanda multiestatal contra el mandato de vacunación de la administración. El gobernador Brian Kemp dijo: no permitiremos que la administración Biden eluda la ley ni que obligue a los trabajadores de Georgia a elegir entre su medio de vida o esta vacuna. La demanda argumenta que el mandato federal solo se mantendrá si el Congreso lo aprueba como ley. Hasta 12,000 aviadores en servicio activo podrían ser despedidos por negarse a vacunarse por la fuerza con el mandato inconstitucional obligatorio. La gran mayoría del 96,4% están vacunados al menos parcialmente, según las cifras de la Fuerza Aérea. Sin embargo, los oficiales militares advierten que sin una exención médica o religiosa aprobada, aquellos que no cumplan con el mandato de vacunación, estos estarán sujetos a sanciones que incluyen la posibilidad de ser dados de baja del ejército o enfrentarse a un proceso en el sistema de justicia militar. Sin embargo, las sanciones para quienes no pueden vacunarse pueden variar en las distintas ramas del ejército. La portavoz de las Fuerzas Aéreas, la sargento técnico Diana M. Hetzman, dijo anteriormente: un aviador o guardián que no se vacune antes del 2 de noviembre estará violando una orden general legal y estará sujeto a la disciplina bajo el artículo 92 UCMJ, incluso si un miembro del servicio ha declarado que se negará a la vacunación. El mandato no se violaría hasta que pase la fecha límite. Esto ha provocado un amplio desacuerdo sobre cómo los líderes de la Fuerza Aérea manejarán a los 12,000 efectivos y podría ser una ganancia para otras de las Fuerzas Armadas. Los plazos de vacunación para los demás servicios van desde noviembre hasta el verano del 2022 y es probable que algunos de ellos reaccionen de forma mucho más brusca que el ejército aéreo. Catherine Kuzminski, experta en política militar del Centro de Estudios de Washington Center for a New American Security, dijo que los posibles despidos podrían reducir la capacidad de las fuerzas aéreas para responder rápidamente, especialmente si las personas no vacunadas se concentran en un número desproporcionado en puestos que afectan a la preparación de las fuerzas aéreas, como los pilotos y los trabajadores de mantenimiento. Kuzminski dijo, y la cito: una oleada de despidos podría sacudir el sistema de personal de las fuerzas aéreas y causar desafíos significativos dentro de las unidades que deben estar listas para responder a las crisis en un momento dado, especialmente si algunos puestos de trabajo vitales como los pilotos o los mantenedores de aeronaves están sobrerepresentados entre los que podrían enfrentarse a una expulsión. El hecho de que sea una opción que conlleva una pérdida potencial de preparación es sorprendente. La Fuerza Aérea es la tercera rama más grande de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, con 324,000 miembros en servicio activo, lo que significa que hasta el 3% de sus miembros podría enfrentarse a recortes. John Kirby, portavoz del Departamento de Defensa, dijo que el número de personas que reciben alguna exención religiosa para las vacunas es generalmente muy pequeño. En el ejército, solo una persona ha recibido una exención médica para la vacuna contra el virus.
mientras que nadie ha recibido una exención religiosa. La Marina no ha concedido una exención religiosa para ninguna vacuna en 7 años, y aunque esto suele requerir que un general de 3 o 4 estrellas decida si la solicitud debe ser concedida, una solicitud bien intencionada también puede ser denegada si creen que podría perjudicar la cohesión y la misión de una unidad. Este es el momento en que le das me gusta a la emisión de hoy y te suscribes al canal si es que aún no lo has hecho. Tu apoyo impulsa mucho a nuestro proyecto. Te recuerdo que compartir nuestro contenido con familia y amigos consolida nuestro canal y lo hace más visible para que más gente pueda llegar a la verdad. Esto porque obligas al algoritmo de YouTube a acercar la verdad a un mayor público. Así que por tu apoyo, muchísimas gracias. Continuamos con las noticias. En un discurso pronunciado el viernes, John Sopko, inspector general especial para la reconstrucción de Afganistán, perteneciente al mecanismo de supervisión interna del gobierno estadounidense, la CIGAR, acusó al Departamento de Estado y al Departamento de Defensa de ocultar información sobre la caída del antiguo gobierno y el ejército afgano y el desorden del retiro de las fuerzas estadounidenses en un momento en que el Congreso y el público necesitaban conocer la verdad. Sopko dijo que el Departamento de Defensa estaba ocultando datos sobre la eficacia de las fuerzas de seguridad afganas, incluidos los efectivos, las deficiencias de formación y los datos sobre las bajas o la verdad que el público estadounidense quería saber sobre si las fuerzas de seguridad afganas eran una fuerza de combate precisa o un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Dijo que la imagen completa de lo que ocurrió en agosto, con toda la información de alerta que permitiría predecir el resultado, ha sido ordenada por el Departamento de Defensa y el Departamento de Estado como información restringida que solo se revelará en el futuro si anuncian que está lista para ser publicada. Él añadió, y cito: dado los acontecimientos contemporáneos, ya no es correcto que el gobierno afgano y sin duda algunos en el Ministerio de Defensa quieran mantener estos datos bajo llave. Dijo que el Departamento de Estado le había pedido que no publicara la información en línea por el momento para garantizar la seguridad de los afganos relacionados con Estados Unidos después de que los talibanes tomaran la capital afgana en Kabul. Pero por otro lado, el Congreso le pidió que iniciara una investigación sobre el colapso del gobierno y el ejército afgano, pero el Departamento de Defensa ha prohibido una serie de publicaciones desde el 2015. Presumiblemente a petición del gobierno de Ashraf Ghani. Ahora, hablemos sobre el gobernador de Texas, Greg Abbott, que anunció que a medida que la crisis en la frontera sur de Estados Unidos se agrava aún más, mientras el desgobierno de Biden permanece silencioso e inactivo, Texas confía en sí mismo para construir un muro fronterizo. Esta medida, cuidadosamente planificada, es un intento de frenar la inminente caravana de invasión perpetrada por grupos de izquierda que patrocinan a miles de inmigrantes ilegales que pretenden pasar por las fronteras de Texas. Se estima que entre 2.000 y 4.000 ilegales están cruzando México con destino a Del Río, Texas o Yuma, Arizona. En una carrera contrarreloj, el Estado no pierde el tiempo para completar el muro y se espera que la parte de Texas esté terminada a finales de año. Además del proyecto del muro, el gobernador ha movilizado a miles de guardias nacionales y policías del Departamento de Seguridad Pública para ayudar a frenar los cruces ilegales de la frontera. Abbott dijo que están utilizando diferentes tácticas para establecer controles en la frontera. Se están colocando kilómetros de alambre de púas y se utilizarán grandes contenedores de transporte para bloquear los puntos de entrada a lo largo de la frontera. La Guardia Nacional de Texas y el Departamento de Seguridad Pública han sido autorizados a detener a cualquier persona que entre ilegalmente en Estados Unidos y a acusarla de entrar en Texas. Abbott dijo, y lo cito: Texas apoya la inmigración ilegal, pero no será cómplice de las políticas de frontera abierta que causan. En lugar de prevenir una crisis humanitaria en nuestro estado y ponen en peligro la vida de los tejanos. Esta caravana de invasores indocumentados que se avecina no es la primera que se dirige a la frontera sur de Texas. El pasado mes de septiembre, un grupo de 15.000 haitianos y centroamericanos intentaron entrar ilegalmente en Estados Unidos desde el estado sin éxito. Muchos de los integrantes de la caravana de invasores se inspiraron en las políticas fronterizas permisivas
del régimen dictatorial de Biden y esperaban que se les concediera la amnistía en los Estados Unidos, una práctica implementada por muchos países socialistas para cambiar fundamentalmente un país. El gobernador Abbott dijo que mientras las desastrosas políticas de la administración Biden han creado una crisis fronteriza sin precedentes, él ha optado por no hacer nada. El estado de la estrella solitaria seguirá aumentando los recursos y el personal para asegurar sus fronteras, lamentablemente sin la ayuda de la Casa Blanca. Abbott dijo: ahora esto queda en manos de los estados. Dar un paso adelante y hacer todo lo que podamos para cuidar a los Estados Unidos de América hasta que los republicanos puedan recuperar el control del Congreso y la presidencia. Y bueno, para terminar, Terry McAuliffe, candidato demócrata a gobernador de Virginia, que se presenta a la reelección, elogió el domingo el sistema educativo del estado, señalando que crió allí a 5 hijos. Esto, aunque 4 de ellos asistieron a colegios privados. La educación ha sido uno de los principales focos de atención de las campañas de McAuliffe y del candidato republicano Glenn Youngkin, desde el caso de un transexual que violó a una alumna en el baño de niñas de las escuelas del condado de Loudoun del estado, ya que han estado enfrentados por la participación de los padres en la elaboración de los planes de estudio. McAuliffe dijo en programas de noticias que Virginia tiene un gran sistema escolar y que la lucha contra la teoría crítica de la raza es un silbato racista para perros, y afirmó que esta nunca se ha enseñado en Virginia. Sin embargo, en el sitio web de la Junta de Educación del Estado lo promueven, esto incluso en un discurso del 2015 cuando McAuliffe era gobernador. Por su parte, Youngkin acusó al sistema escolar de enseñar la teoría crítica de la raza a los niños. Según un artículo del 2013 del Washington Post, después de que McAuliffe ganara las últimas elecciones para convertirse en gobernador, uno de sus hijos asistió a la Gonzaga College High School, una escuela católica privada de Washington, D.C., donde la actual matrícula cuesta $24,950, sin incluir las comidas y el transporte. Los otros 3 hijos de McAuliffe asisten a The Potomac School en McLean, una escuela secundaria privada del estado. Según su página web, la matrícula para los grados del 9 al 12 en The Potomac School es de $45,000 al año para el curso del 2021 al 2022. Uno de los principales puntos de discordia entre ellos es si los padres deben tener derecho a influir en lo que los estudiantes aprenden en las escuelas públicas. McAuliffe ha sido un firme defensor de la idea de que esto debe dejarse en manos de los expertos y no de los padres. Aunque McAuliffe ha elogiado mucho el sistema de educación pública del estado, él mismo no parece confiar realmente en él. Pues con esto llegamos al final de la emisión de hoy. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí con nosotros. Recuerda sumarte a nuestra sala de chat en Telegram y seguirnos por YouMaker si es que aún no lo haces. Recuerda la plataforma libre de censura. Te vamos a dejar los links en la cajita de descripción a la par del link de donaciones. Por tu apoyo y tu tiempo, muchísimas gracias. Recuerda, sigamos en busca de la verdad. ¡Hasta la próxima!